Bueno, ya empezó a grabar la sesión. ¿Está viendo la diapositiva, Luis? Sí, señor. Entonces, vamos a trabajar la actividad. Esto sigue siendo guía de aprendizaje 3. La actividad se denomina reconocer los principios y leyes físicas aplicadas en el contexto productivo, en el cual hay una evidencia de una actividad 1 de la competencia 22.02.01.501 de la guía de aprendizaje 3, en el cual hay que hacer un cuestionario en línea. Entonces, voy aquí a mirar pues la teoría de lo que vamos a ver. Entonces, está mirando la diapositiva de física. Está en análisis y desarrollo software. Listo, ya la cambié, pero entonces no ha tomado el cambio. Voy nuevamente Listo, ya. Listo. Listo, ya está con física, ¿sí? Ya está viendo la diapositiva de física, ¿sí? Sí, señor. Listo. Básicamente, pues, la física, queremos comprender, pues, en esta transversal de física, lo que es el concepto de física y básicamente tener ese concepto claro, ya que pues la física es una ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. Entonces vamos a tener en cuenta propiedades fundamentales en este curso de física, ¿no es cierto? Lo que es la energía, la materia, el tiempo y el espacio, que es donde pues se analizan esos fenómenos naturales, se mueven como en esas cuatro conceptos, energía, materia, tiempo y espacio, indicando que todo en el universo cambia y nada permanece fijo. Voy a cambiar la diapositiva a variables físicas y sistemas de unidades, ¿sí? ¿Está viendo ya la diapositiva, Luis? Sí, señor. Listo. Esta teoría es muy importante porque el cuestionario en línea es una evaluación en línea, pues les van a preguntar, pues, de cierta manera, tanto de la teoría como, como unos ejercicios prácticos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, por eso es importante poner atención. Entonces, fíjense que las variables físicas y el sistema de unidades, vemos la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura termodinámica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Cada magnitud tiene una unidad, ¿no es cierto? La longitud se da en metros, cuyo símbolo es la M, la masa se da en la unidad de kilogramos, cuyo símbolo es la kg, la magnitud de tiempo se da en segundos, cuyo símbolo es la S, la intensidad de corriente es en amperios, cuyo símbolo es la A, la temperatura termodinámica se da en kelvins, cuyo símbolo es la K. La intensidad luminosa se da en unidad candela, cuyo símbolo es CD. Y por último, la magnitud de cantidad de sustancias se da en mol. La unidad es mol y el símbolo es mol, MOL, ¿no? Y básicamente una variable física, como su nombre lo indica, es un dato, es un número que indica un valor. Y esta variable pues puede cambiar debido a un aspecto físico. Entonces nos dicen aquí que las variables principales son la distancia, la velocidad, la aceleración y el tiempo, ¿no? Entonces, este dato número se denomina magnitud y puede ser medido, ejemplo, puede estar la velocidad, el tamaño, el peso, la aceleración, la fuerza, la longitud y otros. Entonces, los sistemas de unidades básicamente nos indican que hace referencia al conjunto de elementos, el cual permitan que se puedan cuantificar y cualificar los datos, es decir, las medidas. Existen varios sistemas de unidades. Para este caso, en esta transversal de física se toma el Sistema Internacional de Unidades SI, que significa el Sistema Internacional. ¿Hay alguna duda, inquietud, Luis? No, profe. Ok. Vamos a cambiar la diapositiva. Vamos para la longitud. Entonces, ¿me confirma cuando esté viendo la diapositiva de longitud, por favor? Está en variables físicas y sistema de unidades. Ya. Ok, entonces vemos la medida de longitud. Sabemos que la unidad es en metros, ¿no es cierto?
Y vemos que el metro pues es la unidad del Sistema Internacional para la Longitud. Esto se define al fijar el valor de la velocidad de la luz en el vacío, ¿no es cierto? Entonces, básicamente se expresa en metros por segundos a la -1, en donde los segundos están en función de la frecuencia de cesio, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la relación, donde cesio es igual a 299,792458 metros por segundo a la -1, se obtiene pues la expresión del metro. Entonces, fíjense que básicamente lo importante aquí es saber el concepto de metro y saber que hay una longitud de metro que se representa en M en el Sistema Internacional para la Longitud, ¿no es cierto? Y que lo vamos a utilizar cuando nosotros nos pidan calcular de pronto la velocidad por metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, pues aquí nos demuestran la expresión del metro, ¿no es cierto? Y concluimos que la definición del metro se da por la longitud de la distancia recorrida por la luz durante un intervalo de 1/299 segundos. Entonces, aquí lo importante es saber eh, el concepto pues, de metro, ¿no es cierto? En qué unidad se da esa magnitud y cómo se representa esa, esa magnitud de metro, ¿no es cierto? Vamos a pasar después de la longitud, vamos a pasar con la masa, ¿sí? Entonces, Luis, ¿está viendo la diapositiva de la masa? Sí, señor. Listo, entonces, pues la masa es otra magnitud que se da en la física. El nombre, pues, de la unidad de medida es en kilogramos representada por kg. Y básicamente, pues, nos dan cómo, de cierta manera, se da la expresión, pues, de un kilogramo. Nos dice que el kilogramo es la unidad del Sistema Internacional para la Masa, ¿no es cierto? Entonces, se debe fijar el valor de la constante Planck, H, en el siguiente valor cuando se expresa en la unidad. Entonces, fíjense que un kilogramo nos muestra, pues, de cierta manera, la expresión exacta para definir lo que llamamos kilogramos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto y con las definiciones del segundo y el metro, se obtiene la definición del kilogramo, función de las constantes, ¿no es cierto? Entonces, está, ya llamamos la longitud, que se mide en metros, la masa que se mide en kilogramos, ¿no es cierto? ¿Hay alguna duda, inquietud hasta el momento? No, profe. Listo. Entonces, vamos de cierta manera aquí a pasar con la diapositiva del tiempo. ¿Ya la está observando, Luis? Todavía no. Ya. Listo. Entonces, el tiempo se mide en segundos, ¿no es cierto? Entonces, el segundo se representa en S y es la unidad del sistema para el tiempo. Este se define al fijar el valor de la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio. Nos dice que 133 en 9.192 cuando se expresa en gigahertz igual a segundos a la -1. Entonces, fíjense que pues, nos hacen la demostración de dónde nace el segundo, ¿no es cierto? Y nos dice que a partir de lo anterior, el segundo es la duración de 9.19 periodos de radicación en cuanto a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio, ¿no? Entonces nos dan como la expresión de dónde surge el segundo, ¿no es cierto? Entonces, pues llevamos la longitud que sea en metros, la masa que en kilogramos y el tiempo en segundos, ¿no es cierto? Entonces, eso digamos que son los conceptos que ustedes deben de relacionar
que pues la masa sea en kilogramos, la longitud sea en metros y el tiempo en segundos, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente. Esta es la intensidad de corriente eléctrica. ¿La están viendo en pantalla? Sí, señor. Listo, lo importante aquí es saber que la intensidad de corriente eléctrica, pues esta magnitud de la física se mide en unidad de amperio representada por la A, con relación pues al sistema internacional, ¿no es cierto? Y básicamente esta definición pues concluye que el amperio es la corriente eléctrica en cuanto al flujo de 1 sobre 1,60 por 10 a la menos 19, ¿no es cierto? Y nos da 6,2 cargas elementales por segundo, ¿no es cierto? Entonces, es elemental que cuando pues estemos resolviendo los problemas de física, nosotros pues vamos a qué magnitud se refiere el metro, a qué o en qué unidad se mide la magnitud de la longitud, en qué unidad se mide la magnitud de la masa, en qué unidad se mide la magnitud de lo que corresponde a la intensidad de corriente eléctrica, de que, eh, en qué unidad se mide la magnitud del tiempo, ¿no es cierto? Entonces ya vamos viendo, ¿no es cierto? Ya vamos viendo que de cierta manera lo que corresponde a la longitud se mide en metros, lo que corresponde a la masa se mide en kilogramos, lo que corresponde al tiempo se mide en segundos y lo que corresponde a la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente magnitud. La siguiente magnitud corresponde a la siguiente. ¿Está viendo la diapositiva de temperatura termodinámica? Sí, señor. Listo, entonces esta es otra magnitud. La unidad de medida es el Kelvin, representado por K. Y básicamente pues nos muestra la expresión de dónde sale esa unidad de medida de kelvins. Y de acuerdo a esa expresión pues se puede concluir que el Kelvin hace referencia a la variación de la temperatura termodinámica que da lugar a su vez a un cambio de la energía térmica, ¿no es cierto? Entonces pues vemos otra magnitud más, ¿no es cierto? Entonces pues recopilando, tenemos lo que se mide en segundos, la masa que se mide en kilogramos, la intensidad de corriente que se mide en amperios, ¿cuál me hace falta más? Tenemos también la, la longitud que se mide en metros, la masa que se mide en kilogramos, el tiempo que se mide en segundos, la intensidad de corriente eléctrica que se mide en amperios, la temperatura termodinámica que se mide en kelvins y tenemos la cantidad de sustancia. Entonces esa cantidad de sustancia, ¿está viendo la diapositiva, Luis? Todavía no, profe. Sí, ya listo. Listo, ok, gracias. La cantidad de sustancia se mide en lo que se llama mol y el símbolo es MOL. El mol pues es la unidad del sistema internacional para la sustancia y pues nos dice a qué equivale un mol. Un mol contiene, contiene 6,022 por 10 a la 23 entidades elementales, ¿no es cierto? Entonces, en el cual es el valor de la constante del Avogadro, Na, ¿no es cierto? Cuando se expresa el mol a la -1 se denomina como número Avogadro, ¿no? Entonces, fíjense que me dan como esa expresión de donde surge el mol y nos dice que teniendo en cuenta a esa expresión anterior se puede definir el mol como la cantidad de sustancia de un sistema que contiene 6,02 por 10 a la 23 entidades elementales especificadas como tal. Entonces, pues, esa es otra magnitud.
cuya unidad de medida es el mol, representada por mol. Listo, entonces vamos con la última magnitud, ¿no es cierto? El cual es la intensidad luminosa. ¿La están viendo en pantalla? Sí, señor. Listo. La intensidad luminosa, eh, la unidad de medida es la candela, ¿no? Y se representa por CD. Y la candela es la unidad del Sistema Internacional para la Intensidad Luminosa en una dirección dada. Entonces, fíjense que nos dan la expresión de dónde surge la unidad de candela. Y se puede mirar que la candela como la intensidad luminosa en una dirección dada por una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz, además tiene una intensidad radiante en esa dirección igual a 1 sobre 683, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que cada magnitud nos dan como esa expresión de dónde sale esa magnitud, pero lo importante es que el aprendiz relacione que las magnitudes se dan en unidades de medida, ¿no es cierto? Como por ejemplo la magnitud del tiempo, eh, la unidad de medida es el segundo, ¿no es cierto? Como en la magnitud de masa, la unidad de medida es el kilogramo. Entonces es importante que el aprendiz relacione cada concepto con su unidad de medida. ¿Listo? Esto pues requiere de un poquito de estudio, repasar media horita pues las magnitudes en qué unidades se dan, o menos de media hora, ¿sí? Cosa que cuando a ustedes le hablen de masa, ya saben que es en kilogramos, ¿no? Si le hablan de tiempo, a veces se dan segundos. Si le hablan de intensidad luminosa, se dan en unidad de candela, ¿no es cierto? Que si le dan cantidad de sustancia, es la unidad de medida es el mol, que si le dan en temperatura termodinámica, la unidad de medida es el Kelvin, ¿sí? Que si le hablan de intensidad de corriente eléctrica, la unidad de medida es el amperio, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es lo que yo quiero que de cierta manera ustedes aprendan, ¿no? Listo, entonces vamos de cierta manera a ir con las magnitudes escalares y vectoriales hasta el momento. ¿Listo? Entonces, ¿está viendo la diapositiva? ¿Luis? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, miramos que todas las magnitudes son medibles, son comparables con la unidad y la cantidad que contiene. Pues tenemos ejemplo de la longitud, su unidad es el metro, ¿no es cierto? Otro ejemplo puede ser la masa, su unidad es el kilogramo. Luego, si se tiene que una medida es de 10 metros, quiere decir que tiene 10 cantidades de metros, ¿no es cierto? Entonces están las magnitudes escalares, los vectores y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que indican medidas con números reales en una escala adecuada. Es decir, tiene un valor numérico o módulo y sus unidades de medida. Los vectores son representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos de rectas que indican la orientación de las magnitudes en el plano tridimensional. Y las magnitudes vectoriales, además de tener un valor numérico y sus unidades, también se deben especificar la dirección y el sentido como tal. Listo. Entonces, vamos a mirar la siguiente diapositiva. ¿Sí? Recuerdo nuevamente, pues este material está en Territorium, ¿no es cierto? Eh, Básicamente el material de apoyo eh, de esa evidencia para que ustedes estudien para el cuestionario en línea. El material de apoyo se llama La ciencia de las cosas, ¿no es cierto? Ustedes pueden ir a Territorium y encontrar de cierta manera eh, el material de apoyo, ¿no es cierto? Entonces, está bien la diapositiva de ejemplos de magnitudes escalares.
Sí, señor. Listo. Entonces, aquí pues se listan algunos ejemplos de magnitudes escalares como el volumen, el área, la densidad, la distancia, la temperatura, el trabajo y la masa. ¿No es cierto? Son magnitudes escalares. ¿Están viendo el concepto de velocidad? No, profe. Vamos a ir aquí. Ya. Listo. Entonces vemos otro concepto que se le da en la física, se llama la velocidad. Algo curioso es que cada uno de nosotros como seres humanos aplicamos la física de manera intuitiva, sino que de cierta manera no entramos en detalle a analizar cómo es que aplicamos la física de manera intuitiva, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, las personas que juegan basquetbol para hacer una cesta, ellos están de cierta manera aplicando una fuerza al balón y una velocidad, ¿no es cierto?, para encestar el balón. Entonces, fíjense que ahí estamos aplicando la física de manera intuitiva, pero no nos detenemos a estudiar el por qué yo pude encestar el balón, qué velocidad le apliqué, qué fuerza tuve que aplicarle, en qué dirección, ¿no es cierto? Entonces nos dicen que la velocidad es una magnitud vectorial y como tal se representa ante flechas indican la dirección y el sentido del movimiento que sigue un cuerpo y cuya longitud representa el valor numérico o módulo de la misma, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablemos de velocidad, ya sabemos que es una magnitud vectorial y se representa mediante flechas que indican la dirección y el sentido del movimiento, ¿no es cierto? Que sigue un cuerpo y cuya longitud representa el valor numérico, ¿no es cierto? Entonces, miramos que cuando hablamos de velocidad, cuando un cuerpo se traslada de un lugar a otro, pues arranca en una velocidad cero y a medida que ese cuerpo se va moviendo, se va desplazando hacia una dirección, su velocidad pues va adoptando un valor, ¿no es cierto? Con base pues a la dirección y cada vez que mi cuerpo se desplaza pues va a tener una distancia de desplazamiento. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Vamos aquí de cierta manera con el concepto de cinemática, ¿no es cierto? Resulta que la cinemática, Luis, ¿me confirma si estás viendo la diapositiva? Sí, señor. Listo, resulta que la cinemática es la rama de la mecánica, es una rama que se desprende de la mecánica, el cual describe el movimiento de los objetos sólidos, ¿no es cierto? Sin considerar las causas de las fuerzas que originan. Y solo se limita principalmente a estudiar las trayectorias en función del tiempo. A estudiar solo las trayectorias en función del tiempo sin considerar las causas o fuerzas que lo generan. Por eso se basa en describir los cambios de velocidad y aceleración con respecto a la posición del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, pues de cierta manera vemos la trayectoria de una partícula, vemos que se encuentra un plano tridimensional porque está el eje Z, el eje Z que es el vertical, el eje X que es el horizontal y el eje Y, ¿no es cierto? Fíjense que el punto P es la partícula y es una trayectoria que va, digamos, adoptando la partícula, ¿no es cierto? En el plano X, Y y Z. Y desde el punto cero hasta la partícula se genera un radio, ¿no es cierto? Entonces, pues, esa es una clara ilustración de nosotros en la cinemática, cómo nos preocupamos por el estudio de las trayectorias en función del tiempo, ¿no es cierto? Y más no, pues, de las fuerzas que lo originan como tal. ¿Alguna duda, inquietud, Luis? No, profe, por ahora. Listo. Entonces, después de la cinemática, vamos a hablar que es la dinámica. Entonces, Luis, me confirma cuando ya estés viendo la diapositiva de dinámica. Sí, ya estoy viendo.
Listo, entonces tenemos que la dinámica obedece al movimiento en física. Esto se refiere pues a la relación que existe entre los acontecimientos, las causas que lo provocan y sus cambios y el tiempo en que estos suceden, ¿no es cierto? Entonces vemos en ese dibujito un cuerpo que está básicamente colgando sobre unas circunferencias y básicamente entre más masa del cuerpo pues va a tender a bajar más esa masa del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que vemos el concepto de dinámica aplicado, ya que vamos a ver que ese cuerpo entre más pese, pues va a generar más movimiento. Y en física, pues esto se refiere a la relación que existe entre acontecimientos, causas que lo provocan y sus cambios en el tiempo, en que estos suceden como tal. Bueno, entonces vemos pues la primera ley de Newton. Luis me avisa cuando ya esté viendo la diapositiva. Sí, profe, ya estoy bien. Listo, entonces la primera ley de Newton fue fundamentada por y creada por Isaac Newton, el cual pues él nació en Inglaterra y pues el científico Isaac Newton escribió los principios matemáticos de la filosofía natural, cuyos temas pues principales fueron sus leyes del movimiento, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar las primeras leyes del movimiento que tuvo que estableció, definió pues el científico Isaac Newton. Bueno, entonces vemos la diapositiva de la ley universal de la gravitación de Newton. ¿Están viendo en pantalla? Sí, profe. Listo, entonces básicamente Newton dijo que la fuerza de gravedad es igual pues a la gravedad por la masa sobre el radio al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, miramos que en el campo gravitacional de la Luna hace que la Tierra se acelere hacia la Luna, ¿no? Miramos que la tercera ley de Newton básicamente dice que la Tierra es el campo gravitacional de la Tierra que hace que la Luna se acelere hacia la Tierra. Entonces, fíjense cómo de cierta manera la Luna, de cierta manera, tiene, digamos, un campo gravitacional y pues genera, de cierta manera, pues unos vectores de aceleración que van hacia la Tierra y van pues también generando una velocidad. Entonces es una demostración de cómo Isaac Newton estableció la ley universal de la gravitación, en el cual nos dice que la fuerza es igual a la gravedad por la masa sobre el radio al cuadrado como tal, ¿no es cierto? Entonces, una vez visto la ley universal, vamos a ver la primera ley de Newton o ley de la inercia, ¿no es cierto? Entonces, ¿está viendo la diapositiva, Luis, de la primera ley de Newton o ley de la inercia? Sí, señor. Listo, entonces, básicamente la primera ley de Newton establece o indica que todo cuerpo, cuando yo hablo de todo cuerpo, me refiere hasta un cuerpo sólido que pese 5 kilogramos hasta un cuerpo que pese toneladas, ¿sí? Indica que todo cuerpo conserva su estado en reposo, ¿no es cierto? Si yo hago un vaso sobre una mesa, ese cuerpo va a conservar su estado en reposo, ¿sí? O en movimiento uniforme y rectilíneo, ¿no es cierto? Si yo en la mesa, de cierta manera, la acomodo en forma que quede en pendiente, pues el vaso pues va a conservar su estado en reposo, pero va a adoptar el movimiento uniforme. Entonces lo más probable es que el vaso
vaya deslizándose sobre la mesa, ¿no? Entonces, fíjense en que todo cuerpo conserva su estado en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo. Si ninguna fuerza interviene sobre él para cambiar su estado, la inercia mecánica obedece cuando no se puede alterar el estado del movimiento o el reposo de un cuerpo. Entonces miramos que la inercia térmica es cuando un cuerpo se resiste al cambio en su temperatura, si está en contacto con otros cuerpos o al ser sometido al calentamiento, ¿no es cierto? Entonces vemos unos ejemplos en donde pues en la primera imagen hay una esfera, ¿no es cierto? Entonces fíjense que esa esfera tiene su estado en reposo. Hay dos factores o dos personas que están generando un cambio a ese estado, pero pues el cuerpo se mantiene en su estado de reposo porque se están aplicando dos fuerzas equilibradas, pero vemos que si las dos personas se ponen de acuerdo y empiezan a aplicar una fuerza desde el lado derecho de la esfera, vemos que ese cuerpo pues va a ir cambiando su estado en reposo, ¿no es cierto? También lo mismo vemos un balón se encuentra en su estado de reposo. Si un jugador de fútbol le pega al balón, pues su estado en reposo va a cambiar, ¿no es cierto? En movimiento uniforme y rectilíneo en base a la aplicada, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que allí hay fuerzas que intervienen sobre el cuerpo en reposo que cambian su estado, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud con respecto a la primera ley de Newton, compañeros? Luis. Qué pena, profe. ¿Me repite? Luis, ¿hay alguna duda, inquietud con respecto a la primera ley de Newton o la ley de la inercia? No, no, señor. Listo. Vamos de cierta manera con más conceptos básicos de la física. Entonces, Luis, ¿está viendo la diapositiva de los conceptos básicos de la física? Sí, señor. Listo, entonces vemos la fuerza de gravedad, que viene siendo el peso, ¿no es cierto? La fuerza de gravedad es el fenómeno que explica que si yo aquí en la Tierra tengo una manzana con mis manos y si la suelto, debido a la fuerza de gravedad, pues la manzana se cae, ¿no es cierto? Entonces la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están cerca o sobre ella, esto también pues aplica para los cuerpos celestes en el universo. Cada fuerza en cada astro es diferente, porque la fuerza de gravedad de cada planeta es diferente. Por eso tenemos que la fuerza de gravedad en la Tierra tiene un valor determinado y va a ser diferente a la fuerza de gravedad que hay en otros planetas. Esta fuerza normal N, el cual es la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto con el cuerpo y es igual pero en sentido contrario al peso del objeto, ¿no es cierto? Entonces esa fuerza normal se da cuando nosotros alzamos un balón de fútbol, lo alzamos hacia arriba, eso es una fuerza normal, o como el dibujito lo muestra, cuando una persona levanta una roca, eso es una fuerza normal, ¿no es cierto? Vamos con la otra diapositiva. ¿Hay alguna duda al respecto de estos dos conceptos, Luis? No, profe. No, ninguna. Listo. Ok, ya se está visualizando los conceptos básicos de la física, la tensión y la fuerza de roce. Luis, Señor, disculpe. ya se está visualizando la diapositiva de conceptos básicos de la física, la tensión. Sí, señor. Listo, entonces vemos que la tensión representada por T es la fuerza opuesta a la que se somete un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, eh, cuando vemos, por ejemplo, un columpio, cuando
el niño se monta en el columpio, está generando una tensión sobre la cadena del columpio, ¿no es cierto? Y por eso dice que la fuerza opuesta a la que se somete un cuerpo. Y tenemos la fuerza de roce estático y fuerza de roce cinético, el cual son las fuerzas que existen entre las dos superficies en contacto, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay dos superficies, una superior y una inferior, que están de cierta manera generando fuerza sobre un objeto en el medio. Entonces ahí se está generando una fuerza de roce o una fuerza de roce cinético, porque son ambas fuerzas que existen entre dos superficies en contacto. Bueno, vamos con el concepto de la torsión y el peso. Luis, ¿está viendo esa diapositiva de la torsión y el peso? Profe, todavía no. Listo, me avisa, por favor. Listo, ya. Ok, entonces vemos que la torsión es la fuerza encargada de hacer que un cuerpo gire, ¿no es cierto? Entonces, un claro ejemplo es cuando nosotros, de cierta manera, tenemos una toalla mojada y la escurrimos. Cogemos la toalla y le hacemos una torsión, ¿no es cierto? Entonces, estamos haciendo una fuerza encargada de hacer que un cuerpo gire, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo aplicamos estos conceptos de la física de manera intuitiva, pero no nos detenemos a entender el concepto, ¿no es cierto? Vemos el peso. El peso es directamente proporcional a la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Para el caso de la Tierra, el valor de la gravedad es 9,82 metros sobre segundos cuadrados. Entonces el peso es proporcional a la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Porque debido a la fuerza de gravedad, nosotros sentimos que un objeto tiene peso, ¿no es cierto? Entonces ese es el concepto del peso como tal. Por último, tenemos el concepto de la masa, ¿sí? Luis, ¿está viendo la diapositiva de la masa? Sí, señor. Listo, entonces la masa representada por M depende de la cantidad de materia o sustancia contenida en un cuerpo. Entonces ahí vemos que una manzana tiene masa y va a tener si la manzana está completa va a tener una mayor cantidad de masa, pero si llega alguien y le pega un mordisco a la manzana, pues la cantidad de peso, de masa de esa manzana, pues va a ser menor, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere la masa, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver aquí un video de estos conceptos básicos. Ya se los voy a mostrar. Voy a dejar de compartir porque aquí ya de cierta manera terminamos la presentación y quiero ver de cierta manera lo siguiente. Voy a ver, les voy a compartir esta presentación, este video en YouTube. Permítanme un momentico. Voy a dejar de compartir. Voy aquí a compartir pantalla. El video tan listo. Luis, ¿está observando el video en YouTube? No, señor. Bueno, de pronto ya no le demoran cargar. Ok, profe, yo le aviso. Listo, me avisa Luis cuando ya esté viendo, le aparezca la pantalla en YouTube del video. Aún nada, profe. Listo. Yo le voy a pasar el enlace del video. Permítame acá un momentico, yo le paso el enlace por el WhatsApp para que usted lo vea y yo lo voy a mostrar aquí pues para que quede grabado, ¿listo? Entonces,
El video se llama La ciencia de las cosas, conceptos básicos, está en YouTube. Listo, profe, ahí ya, ¿Ya se ve? Sí. sí, ya se ve la pantalla de YouTube. Listo, entonces voy acá a mirar. ¿Escucha el sonido? Sí, señor. La ciencia de las cosas. Conceptos básicos. La fuerza de la gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están cerca o sobre ella. Esto también aplica para los cuerpos celestes en el universo. Cada fuerza en cada astro es diferente. ¿Por qué la fuerza de la gravedad de cada planeta es diferente? El peso es directamente proporcional a la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. P igual a m por g. Para el caso de la Tierra, el valor de g es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La masa depende de la cantidad de materia o sustancia contenida en un cuerpo. La fuerza normal es la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto con el cuerpo y es igual, pero en sentido contrario al peso del objeto. Tensión es la fuerza opuesta a la que se somete un cuerpo. Fuerza de roce estático y fuerza de roce cinético son las fuerzas que existen entre dos superficies en contacto. La torsión es la fuerza encargada de hacer que un cuerpo gire. Listo. Entonces voy aquí a cerrar. Voy nuevamente a compartir aquí la pantalla. La presentación. Listo. Bueno, entonces vamos a ver otro video. Se les voy a compartir. Este video nos indica el concepto de la dinámica y la primera ley de Isaac Newton. Entonces voy a compartir nuevamente pantalla porque quiero dirigirlos hacia el video. Voy a compartir aquí pantalla. Voy a ponerles aquí en la ventana lo que corresponde al video en YouTube. Aquí vamos a darle aquí a aceptar. Vamos acá a agrandar. Y Luis, por favor, me avisa si ya está viendo la pantalla en YouTube de la dinámica, por favor. Sí, señor. Ok, gracias. Entonces vamos a ver este pequeño video. La ciencia de las cosas. Dinámica. La dinámica obedece al movimiento. En física, esto se refiere a la relación que existe entre los acontecimientos, las causas que lo provocan, sus cambios y el tiempo en que sucede. Isaac Newton nació en Inglaterra. Fue científico y escribió los principios matemáticos de la filosofía natural, cuyo tema principal fueron sus leyes de movimiento. El movimiento se define como el desplazamiento que tienen los cuerpos en un espacio frente a otro cuerpo y es relativo, ya que depende de la posición del observador. La fuerza es la acción que tiene un cuerpo sobre otro y la masa es la magnitud que mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ley universal de gravitación de Newton. El campo gravitacional de la Luna hace que la Tierra se acelere hacia la Luna. El campo gravitacional de la Tierra hace que la Luna se acelere hacia la Tierra. La primera ley de Newton o ley de inercia indica que todo cuerpo conserva su estado, en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo, si ninguna fuerza interviene sobre él para cambiar su estado. La inercia mecánica obedece cuando no se puede alterar el estado de movimiento o el reposo de un cuerpo. La inercia térmica es cuando un cuerpo se resiste al cambio en su temperatura si está en contacto con otros cuerpos o al ser sometido a calentamiento.
Bueno, entonces son videos que pues nos ayudan de cierta manera a tener más en claro los conceptos. En este caso, pues el concepto de dinámica y en lo que consiste en la primera ley de Isaac Newton sobre la inercia. Bueno, voy a dejar de compartir y de cierta manera pues vamos a la presentación nuevamente. Listo. Entonces, Luis, ¿está viendo pantalla? No, profe, todavía no. Listo, entonces acá nuevamente, ventana, pestañas de Chrome, toda la pantalla, ventana. Miremos aquí un momentico. Listo. Listo, Luis. Entonces, ¿alguna duda, inquietud respecto pues, a esos conceptos básicos de la física que vimos aquí en la presentación? Entonces, son conceptos pues sencillos y pues vamos a tenerlos en cuenta para hacer los ejercicios. Entonces, Luis, ¿hay alguna duda, inquietud? No, profe, ya estoy viendo pantalla. Sí. Ok, listo, gracias. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio, ¿sí? Yo voy a abrir aquí el Paint. Voy acá a establecer pincel, ¿no es cierto? Listo. Vamos de cierta manera acá a establecer un cuadrito. Y acá vamos a un momentico, démosle acá, tan. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio, ¿sí? Está viendo el blog de notas, donde están las preguntas del ejercicio, Luis. No, señor, está en conceptos básicos de la física. Ah, ok, listo. Entonces, nuevamente vamos aquí a dejar de compartir. Vamos aquí a compartir la pantalla, ventana. Voy acá a compartir sí, comparto toda la pantalla. Está compartiendo. ¿Está viendo ahorita el blog de notas, Luis? No, profe. Bueno, entonces la idea, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el Paint vamos a anotar la pregunta. Vamos aquí a darle un tamaño. Listo, ya estoy viendo pantalla. Ah, ok, listo. Entonces vamos a resolver este primer ejercicio, ¿sí? ¿Están viendo la pregunta? Sí. Vamos acá a agrandar un poquito. Nos dice, ¿a cuántos metros por segundo equivale la velocidad de un objeto que se desplaza a 90 kilómetros por hora? ¿No es cierto? Entonces vamos de cierta manera a realizar ese primer ejercicio. Entonces nos dice, si tengo, me están pidiendo, me están preguntando a cuántos metros por segundo equivale la velocidad de un objeto que se desplaza a 90 kilómetros por hora. Entonces lo que me están pidiendo es que convierta 90 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? ¿A cuánto equivale 90 kilómetros por hora a metros por segundo? ¿No es cierto? Entonces, pues vamos a resolver esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces, Luis, me verifica por favor si está viendo bien la pantalla, el Paint y la pregunta. Sí, señor. Sí, estoy Listo, viendo. entonces vamos de cierta manera a realizar. Entonces, voy acá a coger lapicito
Entonces me dicen que tengo 90 kilómetros por hora. Les voy a dibujar aquí. Tengo 90. Sí, esto es 90. Tengo acá kilómetros. Sí, 90 kilómetros por la hora. ¿Listo? Entonces, como necesito convertir esos kilómetros a metros, entonces aquí yo lo voy acá a multiplicar. Esto es un por, el punto es multiplicación, ¿no es cierto? Lo voy a multiplicar y voy a decir que 1000 metros, 1000 metros, acá, estos son 1000 metros, ¿no es cierto? 1000 metros equivalen a 1 kilómetro, ¿no es cierto? A 1 km, ¿sí? Esto es 1 kilómetro. ¿Listo? Entonces, eh, también yo sé que kilómetros, con kilómetros se me van a anular, ¿cierto? Entonces aquí, de cierta manera, al multiplicar 90 kilómetros por hora por 1000 metros sobre 1 kilómetro, se me anula kilómetros con kilómetros y pues me quedan metros, que es la unidad que yo quiero llegar, ¿no es cierto? Y también yo necesito convertir las horas en segundos, ¿no es cierto? Entonces voy a multiplicar y voy a decir que si una hora ¿a cuántos segundos equivale? Equivale a 600 segundos, ¿no es cierto? Acá yo voy a poner 3600 segundos. Esto es una S. Segundos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que de cierta manera aquí se me va a cancelar, cancelo horas con horas, ¿no es cierto? Al momento de multiplicarlo, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago esa operación en la calculadora, ¿no es cierto? De cierta manera, si yo multiplico 90 por 1000, ¿no es cierto? Eso me va a dar 90.000, ¿no es cierto? Entonces aquí yo voy a poner 90.000. Tengo aquí 90.000. ¿No es cierto? Esto me da una unidad de metros. 90.000 metros. Y aquí lo voy a dividir en 3600 segundos. Esto aquí es 3600 segundos, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, si yo hago esta división, vamos a poner aquí. Si yo divido 90.000 metros, lo divido en 3600 segundos, eso me va a dar 25 metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo puedo concluir que 90 kilómetros por hora es igual a 25 metros por segundo. Y entonces así queda mi ejercicio, ¿sí? Entonces fíjense que el ejercicio me dice a cuántos metros por segundo equivale la velocidad de un objeto que se desplaza a 90 kilómetros por hora. Entonces yo lo que hago es 90 kilómetros por hora. Necesito convertir los kilómetros a metros y las horas a segundos. Entonces yo digo, para hacer esa conversión de kilómetros a metros, yo digo que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Con eso yo sé que se me anulan las unidades de kilómetros
y me va a quedar la unidad de metros al momento de multiplicar pues 90 kilómetros por hora por 1000 metros sobre 1 kilómetro, ¿no es cierto? Y ahora para convertir de cierta manera las horas a segundos, pues yo digo que multiplico y digo que 1 hora equivale a 3600 segundos. Entonces, de cierta manera, yo sé que para operar esa operación, yo digo que 90 por 1000 es 90.000 metros. Y me dan metros porque pues de cierta manera los kilómetros se me anulan y me quedan convertido en la unidad de metros. Y a eso lo divido, a esos 90.000 metros lo divido entre 1600 segundos, ¿no es cierto? Y eso me da 25 metros por segundo. Entonces puedo decir que 90 kilómetros por hora es igual a 25 metros por segundo. Entonces, ¿está entendido el ejercicio o hay alguna duda, inquietud, Luis? No, profe, todo claro. Ok, entonces así es como se resuelven este tipo de ejercicios. Vamos con el segundo ejercicio. Voy acá a crear un archivo nuevo. De pronto pues voy a guardar este Pine. Guardemos este Pine. De pronto o guardémoslo. O no, yo les paso mejor este tipo de ejercicio. Como yo ya lo tengo desarrollado, yo les mando la imagen. Vamos a hacer aquí un nuevo ejercicio. Guardémosle todo. Gracias, esto va a quedar en escritorio. Esto va a quedar guardado aquí en... Ponerle aquí ejercicio 1. Ejercicio 1. Ejercicio 1. Listo, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice lo siguiente. Voy aquí a copiarlo. Voy aquí a establecer aquí una letra. Listo. Luis, ¿está viendo el ejercicio? Sí, señor. Ok, listo. Entonces aquí voy a agrandar un poco. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Espero que quedó muy grande. Bajémoslo un poquito. Bueno, dice una moto que va a 60 kilómetros por hora debe reducir su velocidad a 35 kilómetros por hora al pasar por un retén policial. Si realiza la operación en 5 segundos, ¿qué camino ha recorrido en ese tiempo? ¿No es cierto? Entonces, esto es un tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos de cierta manera a sacar los datos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces eh, tenemos la velocidad inicial, que se va a representar por v sub 0, ¿sí? V sub 0 es la velocidad inicial. La velocidad inicial va a ser igual a 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Esta es la velocidad inicial. Voy a darle aquí a esto, hagámosle acá. A este lápiz yo le voy al tamaño, se lo voy a aumentar. Aumentémoselo a este. Listo, entonces tenemos la velocidad inicial, que es 60 kilómetros por hora, ¿no es cierto?
Dice que la moto reduce su velocidad a 35 kilómetros por hora. Entonces tengo la velocidad final, F final, que va a ser igual a 35 kilómetros por hora, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tengo el tiempo que es representado por la T, que es igual a 5 segundos. 5 segundos, ¿no es cierto? Y me dicen qué camino ha recorrido en ese tiempo, es decir, me piden la distancia, ¿no es cierto? Cuál es esa distancia? Entonces, pues yo voy a calcular, pues básicamente esa distancia como tal, ¿no es cierto? Entonces, pues básicamente la distancia no la tengo. La distancia vamos a representarla por una X, ¿sí? Me están pidiendo calcular la distancia, que no la tengo. Entonces, pues vamos a hacer una grafiquita por aquí abajo. Vamos de cierta manera aquí, agrandemos un poquito esto. Agrandémoslo más. Listo. Entonces, voy a hacer una gráfica en donde pues voy a decir que tengo la moto la voy a representar con un circulito, ¿sí? Entonces aquí está mi moto, ¿sí? Esta es mi moto, ¿sí? Mi moto arranca acá y digamos que recorrió esta distancia. Recorrió esta distancia y acá terminó mi otra moto. Vamos de cierta manera a representemos la moto puede ser hagámosla con una elipse. O con una bolita, hagámosla con una bolita, ¿sí? Entonces, a esto pongámosle un relleno, un contorno, un relleno, contorno, rellenar. Profe, qué pena. ¿Sí? Es que no sé si tengo mala la conexión, pero se quedó pegada a la pantalla. ¿Hasta dónde está viendo? ¿Qué he escrito hasta el Eh, momento? hasta 35 kilómetros iba a poner la T, pero no. Ah, listo. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. Voy aquí nuevamente a compartir pantalla. Ventana, aquí. Listo. Acabo de compartir nuevamente el Paint donde se está desarrollando el ejercicio. Ya puedo observar el tiempo. No, señor. Esperemos un momentico a ver mientras carga. Ok. No, aún nada. No ha cargado. El tiempo. Nada que carga, Luis. No, señor. Voy a dejar de compartir nuevamente. Voy aquí nuevamente a compartir la pantalla. Vamos a compartir toda la pantalla. Ahora, No, nada.
Bueno, y ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Voy a acá dejar de compartir, voy a compartir aquí nuevamente la pantalla, la ventana. Listo, acabé de compartir nuevamente. No, señor, no hay nada. Ya. Y Luis, si se vuelve a conectar nuevamente. Listo, entonces ya cuelgo y vuelvo a entrar. Listo, yo estoy acá atento para aceptarlo. Listo, Luis, entonces ya lo acepté. Voy a volver a compartir la pantalla, la ventana. Listo, entonces aquí pues ya acabé de compartir la pantalla en Paint. Ahora sí, profe. ¿Sí? ¿Ya le aparece el tiempo? Sí. Sí, señor. Listo, ok. Gracias, Luis. Entonces, fíjense que nos dice el ejercicio, una moto que va a 60 kilómetros por hora debe reducir. Aquí voy a quitar esto. No quiero quitar esto. Espera. Bueno, acá en lapicito. Bueno, aquí en texto. Esto es 60 kilómetros por hora. Espera acá. Listo. Una moto que va a 60 kilómetros por hora debe reducir su velocidad a 35 kilómetros por hora al pasar por un retén policial. Si realiza la operación en 5 segundos, ¿qué camino ha recorrido en ese tiempo? Entonces los datos que nos dan es la velocidad inicial, que es esta velocidad de acá, la voy a repisar. B sub 0 es la velocidad inicial, que es igual a 60 kilómetros por hora. Acá yo la voy a repisar. 60 kilómetros por hora, ¿no es cierto? También me dan la velocidad final, que es la velocidad cuando la moto reduce su velocidad porque pues va a pasar por el retén, que es de 35 kilómetros por hora. Me dice que si realiza la operación en 5 segundos, es decir, de pasar a 60 kilómetros por hora a 35 kilómetros por hora, se duró un tiempo de 5 segundos. Me preguntan que qué distancia ha recorrido en ese tiempo. Entonces yo acá venía dibujando una bolita en donde pues esta representa mi moto, ¿sí? La línea recta es la distancia, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer otra bolita recta en donde aquí finalizó mi moto, ¿sí? Acá la voy a hacer, le voy a aplicar un relleno. Listo. Entonces aquí finalizó mi moto, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente, aquí, de cierta manera, tengo mi velocidad inicial, ¿sí? Mi velocidad inicial, que es igual ¿a cuánto es la velocidad inicial, Luis? Es igual a 60 kilómetros por hora, ¿no es cierto? 60. Correcto, muy bien. 60 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y tengo acá mi velocidad final, que es igual a velocidad final. 35 kilómetros. Correcto, 35 kilómetros por hora. Vamos aquí a bajar un poco más y vamos a correr acá más. Kilómetros por hora. Listo. Listo, entonces, fíjense
¿Qué me dice? Me preguntan la distancia. De que este cambio de 60 kilómetros por hora se dio en un tiempo de 4 segundos, ¿no? De 4 segundos. Es decir que él se gastó 4 segundos, ¿no es cierto? Pero entonces me piden calcular la distancia. ¿Cuál es la distancia? Me piden calcular esta distancia de aquí a acá, es decir, de aquí a acá, ¿no es cierto? Me piden calcular la distancia, ¿no es cierto? Que no la tengo. La distancia es X. X es igual a no sé, porque eso es lo que me piden calcular, ¿no es cierto? Eso es un signo de pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago para calcular esta distancia? Primero que todo, Luis, ¿sí comprendió el diagrama? ¿Sí? Sí, señor. Listo, entonces me piden a averiguar la distancia. ¿Cómo hago para, digamos, calcular esa distancia? Pues sabemos que la distancia se da en metros, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que convertir 60 kilómetros por hora a metros por segundo y 35 kilómetros por hora a metros por segundos, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer esa conversión, ¿no es cierto? Entonces yo voy a ir aquí, vamos aquí a agrandar un poco esto, vamos aquí a agrandar un poco más, vamos aquí a agrandar un poco más, vamos aquí a agrandar un poco más, vamos aquí a ampliar un poco más esto, listo. Listo, entonces vamos a convertir 60 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces yo aquí tengo que 60 kilómetros por hora es igual. ¿Recuerdan cómo hago para convertir 60 kilómetros por hora a metros por segundo? Entonces yo empiezo, voy a convertir kilómetros por hora a metros. Entonces yo empiezo multiplicando, yo digo acá que si 1000 metros. 1000 metros, ¿a cuánto equivalen, Luis? 1 kilómetro. Correcto, a 1 kilómetro. ¿Listo? Y también dijo, vas a convertir las horas a segundos. Entonces yo digo que una hora, ¿a cuántos segundos equivalen, Luis? 3.600. Correcto. 3600 segundos. Segundos, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago la operación de esto, yo digo que 60 por 1000, pues me da 60.000, ¿no es cierto? Entonces yo digo aquí 60.000. 60.000. Esto me da en metros. Entonces, porque kilómetros con kilómetros se anulan. Entonces, esto me da 60.000 metros. Y dividido en los 3600 segundos que tengo. 3600 segundos. Y eso me da igual a, 16.6. correcto, correcto, 16.66, correcto. Entonces, lo que hago aquí es escribir, eso es igual a 16.66. Vamos a correr acá. Vamos a agrandar un poco aquí a lo ancho para correr eso un poco más.
Vamos a agrandar más. Entonces, metros por segundo. Metros por segundo, ¿no es cierto? 16.66, ¿no es cierto? Básicamente, pues, podemos decir, acercarlo, como da 16.66, podemos acercarlo a 16.67, ¿no? O dejémoslo así, 16.66 metros por segundo, ¿sí? Nos da eso, ¿no es cierto? Entonces, ahora, vamos a convertir 35 kilómetros por hora. Entonces tengo aquí, voy acá de cierta manera a agrandar un poco esto. Vamos a agrandarlo más. Listo. Bueno, entonces tengo 35 kilómetros por hora, ¿no? Voy a ponerlo acá. 35 kilómetros por hora. Luis, ayúdeme a hacer esta conversión. Entonces, ¿cómo empiezo? 1000 metros, dividido ¿Correcto? entre 1 kilómetro ¿Correcto? Sí. Entonces yo digo que por, sí. por una Metros. hora. Correcto, por una hora. Dividido entre 3600. Dividido en 3600 segundos. Entonces esto es igual a. Entonces yo digo que 35 por 1000 es igual a 35.000, ¿no? Entonces esto va a Sí, ser señor. acá 35.000 metros dividido en 3600 segundos. ¿No es cierto? Y es Da, da 9,72 metros por segundo. listo, gracias Luis. Entonces sabemos que pues kilómetros se me anulan con kilómetros y esto me da metros por segundos. Entonces Luis nos dice que eso nos da de cierta manera 9.72, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle aquí que esto nos va a dar 9.72 metros por segundos. ¿Listo? Ahora, ya tenemos, básicamente, si nos subimos aquí arriba, que pues esta velocidad inicial convertida en metros por segundos es igual, ¿cuánto nos dio? 16.66. 16.66 metros por segundo, ¿no es cierto? Y la velocidad final en metros por segundo nos dio 9.72 metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces acá pongo 9.72 metros por segundo, ¿no es cierto? Listo. Entonces, yo ya puedo encontrar el espacio y la distancia recorrida en el tiempo en 5 segundos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Con la siguiente fórmula. Voy aquí a agrandar esto. Vamos aquí a agrandar esto porque vamos a aplicar una fórmula que nos va a permitir calcular la distancia, ¿sí? Vamos acá a agrandar esto. Disminuyó esto de tamaño. Hagámoslo por acá, sí.
O nos sale más fácil es agrandándolo por acá, ¿sí? Voy acá a dividir la hoja. Agrandémoslo más. Agrandémoslo más. Vamos aquí chiquito. Vamos aquí a agrandarlo. Listo. Listo, entonces vamos a calcular de cierta manera eh, la distancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué es igual la distancia? La distancia me dice que X es igual a lo siguiente. Voy a abrir paréntesis. Voy a decir que es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, ¿sí? Dividido en 2 por el tiempo, ¿sí? Por el tiempo. El tiempo es esto. ¿Sí, Luis? Entonces esa es la fórmula para calcular la distancia. Me dicen que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 por el tiempo. ¿Sí? ¿Sí estamos, Luis? Sí, señor. Listo, entonces ahorita vamos a reemplazar valores, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir que X va a ser igual a, voy a aumentar el tamaño de esto, va a ser igual a la velocidad inicial, ¿cuánto me dio en metros por segundo? ¿Cuánto me dio la velocidad inicial? 16.66. Correcto, entonces yo aquí voy a agrandar, voy a hacer paréntesis, voy a decir lo siguiente. 16.66 metros sobre segundos, ¿no es cierto? Más la velocidad final, ¿cuánto me dio? 9.72. Correcto, sería acá 9.72 metros por segundo. Esto va a ser dividido en 2, ¿no es cierto? Por el tiempo. ¿Y cuánto es el valor del tiempo? 5. Correcto, 5 segundos, ¿no es cierto? Que fue el tiempo en que el motociclista bajó su velocidad de 60 kilómetros a 35 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, por 5. Estos son 5 segundos, ¿no? Por 5 segundos. Entonces, allá tengo la fórmula con los valores. Ahorita pues voy a resolver esa fórmula. Entonces, yo voy a decir aquí, voy a seguir aquí adelante. 16.66 metros por segundo más 9.72, eso me da 26.38 metros por segundo. Entonces yo voy a seguir acá. Entonces yo voy a decir aquí que X, voy a seguir aquí el ejercicio, que X es igual a 26.38 metros por segundo, ¿no es cierto? Metros por segundo. Y eso pues sigue acá dividido en 2, ¿no es cierto? Se lo estoy haciendo aquí paso por paso, ¿sí? Y esto acá sigue multiplicando por 5 segundos, ¿sí? Esto acá es por 5 segundos. Por 5 segundos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir que X, la distancia, va a ser igual, ¿no es cierto? Entonces yo voy a dividir básicamente 13.19. 26.38.
Correcto, gracias Luis. Eso me da, esta división me da 13.19, ¿no es cierto? 13.19 metros por segundos, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, aquí yo cierro, paréntesis, cierro paréntesis, y me dice que luego tengo que multiplicar eso por los 5 segundos, ¿no es cierto? Acá tengo mis 5 segundos. Entonces, X, como es distancia, pues me tiene que dar en metros, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que al multiplicar 13.19 metros por segundo por 5 segundos, pues se me va a anular segundos con segundos se me van y esa multiplicación me va a quedar en metros, ¿no es cierto? Entonces, 13.19 por 5. 65.95. Correcto, entonces esto da 65.95 metros, ¿sí? ¿No es cierto? 65.95 metros, que si lo aproximamos, ¿no es cierto? Aproximado, esto sería igual a, podría dar aquí a 65.10 metros, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esta distancia de X que no la había recorrido son 65.10 metros. Me dio la distancia, entonces ahí es donde uno responde que el motociclista básicamente recorrió una distancia de 65.10 metros al pasar de una velocidad de 65 kilómetros por hora a 35 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y esa es la distancia que me piden. Aquí ya está la respuesta. ¿Listo? ¿Listo, Luis? Listo, profe. Listo. Entonces, por hoy vamos a dejar la clase así porque pues tienen ustedes inglés. Mañana nos volveremos a ver para terminar la tanda de ejercicios para que ustedes puedan presentar ya el cuestionario. ¿Listo? Entonces mañana nos volvemos a ver. ¿Listo? Listo, profe. Muchas Listo, gracias. entonces yo les voy a compartir la grabación, les voy de cierta manera pues avisar por el WhatsApp que ya está subida la grabación y les voy a publicar nuevamente el anuncio para seguir la clase, para que el día de mañana después de la clase pues ya puedan presentar la evaluación en línea. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Luis, gracias por asistir a la sesión, que tenga una buena tarde, que esté bien. Lo mismo, profe. Muchas gracias. Bueno, chao.